tenemos más información. Aunque condena el asesinato de los periodistas en Suchitepeques, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, da consejos a las autoridades locales para enfrentar a los comunicadores con notas publicadas que les generen molestia y no llegar a extremos. Esto indicó el presidente. A uno le podrá o no gustar la forma de un reportero o de un medio de comunicación, pero aquí lo que tenemos que entender todos los guatemaltecos, que los medios de comunicación son indispensables para la vida democrática del país. Así que el mensaje que yo les mando a cualquier autoridad, si es que hubiera involucrada alguna autoridad local, es que deben de ser respetuosos de la libertad de pensamiento, de que deben de ser respetuosos de las publicaciones que se hagan en los medios de comunicación, y en lugar, si alguien está actuando para tratar de acallar a un periodista, lo que deben de hacer es enfrentarlos, es darles declaraciones, es ponerles pruebas y es darles argumentos suficientes si es que alguna publicación a ellos no les gustó. Bueno, y siempre al respecto de este tema, el presidente de la APG envió un mensaje para la directora de Cerigua, que está con nosotros esta noche, Eliana Lamilla. Él afirma que es importante defender los derechos de los periodistas, no solo a nivel nacional, sino que también deben ser difundidos a nivel internacional, por lo que solicita que estos hechos sean trasladados a organizaciones o organismos internacionales. Es importante que la licenciada Eliana Lamilla, con su centro de observación Cerigua y que tiene contactos a nivel internacional, al momento de realizar los comunicados como presidente de la Comisión de Libertad de Prensa en APG, también lo divulgue a nivel internacional, porque eso sí tiene eco, que no solamente quede entre nosotros la denuncia para protección de los periodistas, sino que sea transmitida a nivel internacional, porque eso puede crear para el país definitivamente un desprestigio, donde ya no se respeta la libertad de expresión ni la libertad de prensa. Y bueno, Ileana, ¿su respuesta? Bueno, probablemente el presidente de la APG no sabe. Nosotros somos miembros de la red IFEX, que es la red más grande del mundo en defensa de la libertad de expresión. Y obviamente todita la información relacionada con libertad de expresión la recibe la red. El ministro seguramente ya recibió la alerta de los asesinatos, porque nosotros inmediatamente enviamos toda la información para la reacción. Somos 100 organizaciones. La alerta recomienda al Estado y hace algunas condenas por los hechos. También en el caso mío, yo soy corresponsal de Reporteros Sin Fronteras. Reporteros también ya sacó su posicionamiento sobre el tema. Tenemos relación con muchas organizaciones internacionales y este trabajo pues lo hemos venido haciendo de hace muchos años. Y pues por supuesto yo le digo al presidente de la APG que sí, que no se preocupe, que este es el trabajo cotidiano nuestro y que las entidades internacionales de prensa están sabidas de lo que aquí está pasando, mantenemos comunicación constante y permanente con ellas. Bueno, y también Freddy García, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, le solicita al ministro de Gobernación, que se encuentra con nosotros, mayores mecanismos de seguridad para todo el gremio de comunicadores. Escuchemos. El llamado que le hacemos a Mauricio López Bonilla es que brinde protección a los periodistas, en este caso del departamento de Suchitepeques, para citar un ejemplo, pero tiene que ser esa protección a nivel nacional. Hablamos anteriormente de que somos vulnerables los periodistas, entonces no tenemos un apoyo, no creo yo que el Ministerio de Gobernación tenga la capacidad de concedernos un guardaespaldas a cada uno de los periodistas, cuando sabemos que son muy pocos los agentes policíacos y los de particular que están en cada comisaría. Bueno, ahora fue para el ministro. Sí, bueno, yo ofrezco totalmente todo mi apoyo para lo que podamos trabajar. Yo estuve ahora en Mazatenango, he estado en 2 ocasiones en Mazatenango discutiendo con los amigos periodistas allá sobre lo que ellos consideran las amenazas, las vulnerabilidades que tienen, y llegamos a acuerdos sobre mecanismos que ya echamos a andar para poder tener una mayor protección en ese sentido.
creo fundamentalmente que el trabajo en conjunto nos puede permitir tener un mejor resultado en las medidas de protección que podemos llevar a cabo. Así que esto es un tema, en la medida en que nosotros conocemos de las denuncias de algún tipo de amenaza, podemos actuar. Si yo no conozco de ellas, y lo pongo como ejemplo, desafortunadamente en la mesa de la instancia no teníamos conocimiento de las amenazas y de las mismas denuncias que el difunto Danilo López había interpuesto ya al Ministerio Público respecto en su contra, que habían sido generadas en su contra. No teníamos esa información, pero yo aprovecho para decirle y reitero eso a todos los periodistas del país, que en la medida en que nosotros tengamos información podemos implementar medidas para garantizar o minimizar los riesgos que ellos puedan correr en algún lugar. Y vamos a conversar con el señor ministro también por qué no había esa información fluida entre los organismos, pero yo quiero hablar directamente con una nota que vimos recién y tiene que ver con el tema de lo que el presidente decía a las diferentes autoridades en relación a los periodistas. Y la pregunta es, ¿esto hace Serigua? ¿Esto promueven ustedes? ¿Es práctico? ¿Es un manual práctico para los periodistas? ¿Qué tenemos que hacer los periodistas para cuidarnos nosotros? Muchas gracias. Este es un kit de herramientas de protección para la prensa que lo hemos estado socializando el año pasado y el año antepasado con la prensa departamental. Hemos estado en varios departamentos y también yo quiero reconocer que de parte del Ministerio de Gobernación hubo esa flexibilidad porque nos acompañaron en todos los talleres miembros de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación, fiscales del Ministerio Público y COPREDE. O sea, acercamos el Estado a los periodistas departamentales para explicar, son 3 materiales. Una cartilla que recoge legislación nacional e internacional sobre que protege y consagra la libertad de expresión, porque nadie puede defender lo que no conoce. Un protocolo con medidas de protección elementales, ¿qué podemos hacer si vamos a una cobertura riesgosa? Cosas muy elementales, sabiendo que estamos en un país altamente violento y todos los riesgos que los periodistas corren. Y un manual de mecanismos de protección, qué hacer cuando se me violenta un derecho. Y lo primero es la denuncia, ¿verdad? Y nada más quiero decirle, señor ministro, pero sí estaba presentada la denuncia en el Ministerio Público del caso del compañero Danilo López. Señor ministro, ¿qué falló? ¿Por qué no llegó esa información hacia esa instancia que está, pues el objetivo es estar preparada y dar apoyo? Pero en este momento ese sistema falló. ¿Ya reconocieron ustedes que falló o en este momento van a estudiarlo para saber entonces, porque hasta que no se reconoce que lo que está fallando no se puede corregir? Entonces, sí, por supuesto. ¿Qué falló? Como bien lo decía la licenciada Alamía, tenemos una comunicación permanente y un trabajo semanal de evaluación, y ahí estamos las instituciones que corresponde, ¿verdad? Si hay una denuncia a la policía, automáticamente va a ser trasladada al Ministerio Público. Y si va el Ministerio Público, automáticamente creemos que el Ministerio Público lo debe canalizar a la policía, más cuando hay una amenaza en contra de la integridad o posiblemente de la vida de alguien. Yo le pregunté al equipo, estoy precisamente en eso, de recibir la información, por qué dentro de el número de personas, de periodistas que tenemos, que yo decía que hemos registrado 61 del año pasado hasta este año, y hay 7 con medidas de protección. Cuando pregunté por Danilo López, me dijeron no tenemos dentro de nuestros registros denuncias de amenazas en contra de él. Entonces pedí que me averiguaran qué era lo que había pasado en ello. No he recibido todavía respuesta sobre esa situación, pero la instrucción aquí es muy específica, que lo que venga por el lado del Ministerio Público sea trasladado a Gobernación y lo que entre por Gobernación automáticamente también sea trasladado al Ministerio En este Público. caso no llegó a Gobernación, más No sí al Ministerio Público, como dice Ileana. Exactamente. Yo quisiera, si ustedes me permiten, porque nosotros tenemos un trabajo que venimos haciendo de hace muchos años, monitoreando cuáles son los temas riesgosos que están trabajando nuestros colegas departamentales, ¿verdad? Desgraciadamente, para analizar después información cruzada con las agresiones y lo que pasa, ¿no?
el compañero Danilo López, vean los temas que había trabajado. En el 2012 trabajó temas sobre trata, robo de vehículos, tráfico, extorsiones e intento de robo. En el 2013 trabajó plagio, secuestro, y el caso del periodista Carlos Orellana, que fue asesinado también ahí. Y en el 2014, extorsiones, precursores. O sea, él estaba abordando capturas de narcotraficantes. Él era una persona de veras altamente expuesta, porque estaba transparentando lo que estaba sucediendo en su departamento, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo creo que no solo la autoridad, sino que el gremio, tenemos que ver cómo vamos a hacer, y ahora pues desgraciadamente el compañero se murió, pero tenemos que, lo asesinaron, pero tenemos que ver cómo hacemos para tomar medidas para que esto ya no se repita, y cómo hacemos para toda esa prevención y protección de periodistas, pero que sea factible, porque como dice María Elena, es imposible que el Estado nos ponga un policía a cada uno. Y además, recuerden que también muchos compañeros denuncian, se ofrece la seguridad y el ministro lo puede aclarar, y los compañeros no aceptan. Primero por la desconfianza, ¿verdad? Y yo creo que en muchas ocasiones hay razón, porque sabemos la contaminación que hay en la policía, eso también es una realidad. Y segundo, porque, y esto, señor ministro, hay que ver cómo se resuelve, porque cuando a uno le ponen seguridad, usted tiene que andar con el policía a todos lados, y un reportero, un periodista, es muy complicado que pueda hacer eso. Pero segundo, usted lo tiene que poner a vivir en su casa y usted le tiene que alimentar. Eso no es posible, eso tiene que cambiar, señor ministro. Hay que ver de qué forma se modifican estas medidas de protección para que sean realmente efectivas y viables. Claro que sea seguridad, no cepo, ¿verdad? Sí. Vamos a ir a un corte. Necesitamos hacer una pausa, pero regresamos con más, así que usted no se puede mover de su lugar. Los periodistas marchan en los departamentos contra la violencia y por la justicia. Con esto regresamos.